híbridos, para los que están viéndolo por YouTube o lo que fuere. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias siempre por todo el apoyo que también dan a la Fundación Libertad y Progreso. Gracias especiales a la Fundación Naumann, que siempre nos apoya en estos eventos. Y hoy, por supuesto, lo tenemos a Ricardo López Murphy, que de ninguna manera necesita una presentación, pero sí un agradecimiento. Y yo le quiero agradecer muy públicamente, no solo por el apoyo que le da a nuestra Fundación, a Libertad y Progreso desde siempre, y que es parte de nuestro consejo académico, y es un honor enorme que tenemos siempre de tenerlo aquí, de poder conversar y debatir las reformas estructurales que requiere la Argentina y demás, sino por el tremendo sacrificio que yo no sé si todos se dan cuenta que significa hacer una campaña electoral. La campaña electoral, yo creo, es de las cosas que más, si no es lo que más exige física y espiritualmente a una persona. Así que Ricardo López Murphy, muchísimas gracias en nombre mío y creo que de todos los que estamos aquí presentes. Bueno, gracias por el reconocimiento. Fue dura, pero todos sabíamos que iba a ser dura. Iba a ser dura de acá el 14 de noviembre. Y afortunadamente vamos a hacer esa tarea porque yo creo que la Argentina necesita imperiosamente una salida, y el comienzo de esa salida es que haya una fuerza opositora de una envergadura enorme que pueda disputar en todo el país y que esté en condiciones de llevar adelante un proceso que tenga gobernanza, gobernabilidad y programa. Gobernanza en el sentido de poder resolver las dificultades que la gestión implica, gobernabilidad en el sentido de tener apoyo en todos los espacios de nuestra patria, y programa, porque la crisis que tenemos va a requerir un programa de una inmensa envergadura. Yo creo que sería un error enorme no reconocer el deterioro que hemos tenido como nación, la disfuncionalidad que tiene nuestra organización actual y la inviabilidad financiera y económica de proseguir por este camino. Yo quería hacer hoy 2 o 3 reflexiones sobre por qué perdieron las elecciones el gobierno nacional, a pesar de disfrutar de todos los medios a su favor. En segundo lugar, qué oportunidades y qué riesgos vamos a tener durante el verano, y sobre todo cuál es mi expectativa de cómo utilizar estos años que vienen de transición, si es como espero que ocurre una victoria arrasadora de la oposición. En primer término, perdieron no por una sola causa, perdieron por una gran incompetencia en el manejo del Estado y por una narrativa, por una utopía que era absolutamente inviable, que reflejaba un gran desconocimiento de los problemas que teníamos en diciembre del 19, y esa realidad de contraste entre lo que proponían y lo que terminó siendo, finalmente produjo, digamos, un descrédito, una desaprobación enorme. Déjenme ilustrar. Ustedes recordarán que en la campaña electoral el actual presidente había prometido bajar las LELIC y con eso financiar el sistema jubilatorio. Eso no era una tontería enorme, y esa tontería enorme terminó exactamente al revés. O sea, nunca hemos tenido tanta LELIC al revés. Hemos creado un problema ahí muy serio, y lo que ha habido es una caída en términos reales de las jubilaciones, como en parte surgía del descalabro y de la situación económica que tiene Argentina desde hace muchos años, probablemente
generada a partir de la brutal expansión del gasto del 2005-2006, que concluyera en niveles de erogaciones públicas que no son financiables. O sea, la Argentina está en una situación donde el gasto que tiene no es financiado. ¿Qué otro factor incidió para mí severamente en la derrota? El otro factor fue la barbarie que se hizo con el sistema educativo. Yo creo que está mal medido el impacto que genera la escuela como elemento organizador de la vida social. Creo que haber cortado la clase 1 año y medio, además de tener un costo inmenso en materia de capital humano, en el largo plazo, tuvo un costo en el corto plazo prácticamente inaceptable. Es decir, la escuela actúa como un organizador de la vida social, como un elemento de socialización, como en hogares de bajos ingresos, sin posibilidad de acceso a medios electrónicos o con un medio electrónico para varios chicos, generó una situación de descalabro en términos organizativos para la familia, y además los niños perdieron ese anclaje de costumbres y disciplinas que implica la vida escolar, generándose así una situación de pérdida de cohesión social dentro de las familias. Creo que eso fue un factor muy decisivo en la derrota del gobierno, como lo fue también la mala política sanitaria, es decir, la lectura que el gobierno se dejó llevar por compromisos geopolíticos, por prejuicios ideológicos, por apuestas sin sentido, y eso devino en decenas de miles de muertos innecesarios, también estuvo en el corazón de la derrota. Yo agregaría la crisis que tuvimos en materia económica. La crisis de las cuarentenas medievales fue catastrófica, crisis que aún permanece. O sea, todavía tenemos un problema de cierre de hoteles, de aeropuertos usados al 10%, 5% de su capacidad. Tenemos una serie de disfuncionalidades que no son explicables cuando uno las compara con lo que están haciendo otros países, y me parece que también en el corazón del voto negativo que tuvieron estuvo esta enorme crisis económica, 3 veces el promedio internacional. Sin duda influyó los escándalos han influido, los escándalos crearon además un descrédito moral. Hay gente que le da mucha importancia a los escándalos, yo creo que lo tuvieron, pero fue en el conjunto de estos problemas. El escándalo del vacunatorio VIP, que reveló de nuevo esa idea de que ellos son una nomenclatura, en términos que recuerdan que en el totalitarismo soviético se llamaba a la clase política que administraba la nomenclatura. Ellos son una suerte de nomenclatura, algunos de ellos tan atrevidos que se arrepienten de no haberse sacado fotos cuando ejercían sus privilegios. Eso da una idea de la pérdida de referencia, de la distancia con la sociedad, de la pérdida de empatía con la sociedad. Eso es lo que yo he notado en todas las recorridas, la pérdida de empatía con la sociedad, la sensación que la sociedad los ve sumamente lejanos. Bueno, por supuesto existió el juicio VIP, porque esto cuando Cristina habla antes de los fiscales, no hay ningún encausado que hace eso. Pero de nuevo, todas esas cosas que son parte del ejercicio de los poderes de la nomenclatura generan un distanciamiento social. Y para culminar el proceso, la festichola, ¿no? La festichola de Olivos también tuvo su incidencia
pero como un factor que acumulaba sobre el otro. Si lo único que hubiera ocurrido era la festichola, el efecto hubiera sido menor, sin vergüenza, como uno suponía, infería que era, no cambiaba. Lo que quiero narrar con todos estos hechos es que a mí me parece que la derrota del 12 de septiembre se repite el 14 de noviembre. Se repite porque no ha cambiado sociológicamente ningún factor de los que indujeron a la derrota. Esta idea de que prostituyendo a nuestro pueblo, haciendo de proxeneta de nuestro pueblo, va a cambiar la votación. La verdad es que va a generar más indignación. Yo no percibo en las encuestas ningún cambio. Me parece que esta gente ha perdido vínculo social con los sectores que tradicionalmente los votaban. Han perdido ascendiente, han perdido capacidad de representarnos. ¿Qué es lo que ocurrirá? ¿Hacia dónde se canalizará ese voto? Es una cuestión más compleja, pero me parece que eso, en términos políticos, sociales y para mirar nuestro futuro, es irreversible. Eso, si mi lectura es correcta y si mi inferencia es adecuada, implica que los riesgos que corríamos hasta el presente los dejamos de correr. O sea, si la oposición obtiene la bancada de la magnitud que estaría obteniendo, hay que decirle bye bye al proyecto del Ministerio Público, hay que decirle adiós a las reformas judiciales para obtener una suerte de sentencias VIP, como era la expectativa, y vamos a marchar primero a un fuerte choque, yo creo, inicial entre las pretensiones y la realidad, pero a un esfuerzo muy grande de controlar los desvaríos institucionales. Ahora, dejando esto que tiene que ver con por qué ocurrió el 12 de septiembre, qué creo yo que va a ocurrir el 14 de noviembre, siempre las capacidades explicativas del pasado son distintas a las del futuro, pero digo, me parece que ese razonamiento que hago es correcto. Esa idea de Goyan de que si ellos ponen platita en el bolsillo va a haber un cambio, yo de verdad creo que no están leyendo con agudeza los dilemas que estamos enfrentando y la opinión pública, la pérdida de empatía con amplísimos sectores sociales. El segundo punto es, Argentina enfrenta en el verano situaciones muy límites, o sea, llegamos a la última postergación que se podía hacer con los organismos multilaterales, ahí tenemos que llegar a un acuerdo. El acuerdo, por ejemplo, no se puede hacer sobre la base del presupuesto que acaban de presentar. No quiero hacer una descripción del presupuesto, porque el presupuesto es irrealista por donde uno lo mire. Es irrealista porque no refleja los hechos que están ocurriendo. O sea, el presupuesto está divorciado de los hechos que están ocurriendo. O sea, está mal estimado el gasto. El segundo problema que tiene es que es un presupuesto infinanciable. Presupone colocaciones de deuda en el exterior y dentro del país que, la verdad, a mí me resultan imposibles. O sea, para transmitirle una idea, presupone colocaciones de deuda en el entorno de los 23.000 millones de dólares. Eso yo no conozco a nadie que esté en condiciones de prestar esa cantidad. Hay en eso 12.000 millones de dólares de organismos multilaterales. Sinceramente no veo cómo eso es posible. Finalmente, tiene un financiamiento monetario que si la platita que van a poner ahora más el descalabro fiscal del año que viene nos lleva a tasas de inflación extraordinariamente elevadas. Con esas reglas, yo digo, ¿cómo se arma un programa con los organismos multilaterales que sea presentable? O sea, no hay una botánica argentina, no hay una zoología argentina, no hay organismos multilaterales argentinos. Esto quiero decir,
acomodados a los problemas que tenemos nosotros. No, nosotros nos vamos a acomodar a las reglas que se le aplican a todo el mundo. No puede ser de otra manera. Ese delirio de que vamos a tener un reajuste de todos los estatutos mundiales para facilitar nuestros problemas no es realista, y me parece a mí escapa a la razón. El tercer problema es, si pudiéramos hacer un programa, ¿qué programa hay que hacer? Y el programa que hay que hacer, yo creo que se compone de dos cuestiones: aprovechar los años 22 y 23 para hacer el saneamiento de todas las cosas que están ocultas, reprimidas, digamos, distorsionadas, equilibrar la cuenta primaria, es decir, antes de intereses, y llevarla hacia un superávit de 1% hacia el año 24, de manera que el nuevo gobierno pueda estabilizar. Es decir, yo digo, no va a haber posibilidad de estabilización sin que haya un equilibrio fiscal muy fuerte, porque el desafío de las deudas que se han acumulado en el Banco Central es de tal magnitud que no va a haber espacio para financiar el sector público no financiero. Si uno contrasta ese sendero, digamos, un déficit de 1, 1,5 el año que viene, 0 en el 23, superávit de 1, 1,5 en el 24, que facilite o haga creíble un programa de estabilización, me parece que es el único camino que podemos correr, con la ventaja de que en las circunstancias tan complejas que vamos a vivir, probablemente se puedan pasar reformas estructurales, no por gusto. Yo diría, en el gobierno de Temer se pasaron reformas estructurales por una razón, porque era la única forma que el gobierno se sostenía. Y yo diría, en mi razonabilidad está la idea de que si alguna cooperación tiene que haber, es para producir fuertes reformas en el gobierno actual, luego de las elecciones, como base de la negociación con los multilaterales y Club del País. Sin eso, sin reformas estructurales, con los problemas que tiene Argentina, va a ser muy difícil si quiere iniciar una conversación. Yo escucho todos los días de que las negociaciones van, y en los hechos yo no veo ninguna base en esas negociaciones que un programa a 10 años va a requerir. O sea, va a requerir que haya reformas estructurales y va a requerir un plan de convergencia monetaria y fiscal que posibilite un proceso de fuerte estabilización. No va a poder ser de otra manera que con un programa de shock que tendrá, en todo caso, sobre lo que se avanzó, hacer las reformas en el primer tiempo, ¿no? Las cosas que hay que hacer en el primer tiempo, no en el segundo. Y creo yo que ese es el único camino que tenemos como sociedad. Me parece que se van a dar las circunstancias para un esfuerzo de esa naturaleza. De no hacer así, digamos, porque la hipótesis de que el país se va a volver razonable de golpe, yo sé que choca a todos ustedes y les parece demencial. Yo simplemente la elaboro porque, digo, en otros países, en circunstancias muy adversas, se encontró un mecanismo de enfrentar y poder procesar digamos, los enormes desequilibrios que tenemos. Si no, lo vamos a resolver como clásicamente lo hemos resuelto. Vamos a tener un fenómeno inflacionario de características muy, muy delicadas. Ustedes recuerden que las crisis muy severas de fines del 75, comienzo del 76, o la del 89, cuando se agotaron las reservas, se resolvió por una disparada extraordinaria de la tasa de inflación,
en la primera oportunidad llegó a 15 años de mega inflación definida como inflación de 3 dígitos, el primero no es la unidad, y en el segundo a un proceso de estabilización muy fuerte allá hacia el año y medio de la toma del gobierno por el presidente Menem. Ustedes recordarán que el primer año hubo reformas, pero de todas maneras estaba el gobierno muy extraviado, pero desde febrero del 91 comenzó un proceso de estabilización muy bien armado que rápidamente tomó control del proceso económico. La sensación que tengo yo es que si no hay un esfuerzo después de las elecciones sistemático para llegar a un acuerdo con los multilaterales, peor aún, si por las dificultades de gobernabilidad del gobierno y de gobernanza entramos en cesación de pagos con ellos, el riesgo de que las variables nominales se vayan de control es inmenso. Ahí hay dos elementos muy delicados, que son una fenomenal acumulación de deuda de corto plazo y el problema que tenemos en el Banco Central, que si ustedes lo miden es muy parecido al que teníamos a fines del 88. Si ustedes recuerdan lo que ocurrió a fines del 88, tendrán una percepción de hacia dónde va. ¿Es inexorable que tengamos el problema? No, se puede controlar si en el verano hay un programa de estas características que yo les menciono, que es un programa que sería estándar, o sea, sería haga los esfuerzos que tiene que hacer para ponerse en línea. El último punto que quiero hacer es, después que abarco esta temática, la gente empieza a implorar a Dios, que nos agarre confesado. Y yo digo, no tengamos ese pesimismo. Las circunstancias de Argentina son excepcionalmente generosas en este momento. Los precios de nuestra producción, el desempeño de muchas de nuestras áreas científicas y tecnológicas, la cantidad de empresas de unicornios que han salido acá, el potencial del gas, tenemos 500 veces bajo superficie el gas que consumimos. Eso, tenemos la tecnología, sabemos cómo hacerlo. Bueno, necesitamos 20 o 30 mil millones de dólares que en estas circunstancias anuales nadie está dispuesto a poner bajo el riesgo, la incertidumbre que mencionaba. Pero el potencial es enorme. Ayer yo discutía con parte de mi equipo de asesores las cuestiones del presupuesto. Después, si alguno tiene ganas, le explico en detalle todos los líos que hay ahí adentro. Pero la angustia que les producía que el precio del gas había subido enormemente. Yo digo, pero si nosotros somos dueños del gas, yo toda la vez que estudié economía, si sube el precio de lo que yo soy abundante, tendría que estar feliz. Pero ¿qué ocurre? Ellos miraban en muy corto plazo, que a nadie se le ocurre a extenderse en el tiempo. Yo decía, todo eso si lo sacamos es una cosa maravillosa, que hayan subido los precios de nuestra riqueza es extraordinario. La cadena agroindustrial es formidable. La locura esta de prohibir las exportaciones de carne en el momento que tiene vaca loca Brasil. O sea, la verdad que tenemos un gobierno que hace cosas disparatadas todo el tiempo, pero si uno dejara de hacer cosas disparatadas, no digo genialidades, digo cosas normales, ese inmenso potencial que hay en nuestros recursos, digamos, en el turismo, en la minería, en toda la cadena de valor de todos esos bienes y en la cadena de valor de la nueva economía, yo veo un potencial formidable. Por eso, en vez de ser pesimista, soy optimista, y eso explica lo que Agustín casi me preguntaba: ¿cómo te animaste a hacer esta campaña a esta edad? Y yo digo, bueno, es que yo veo, con todos los nadadores, su gran preocupación es ver la orilla. Yo veo la orilla. No es que estamos cerca, pero yo veo la orilla.
yo veo que hay posibilidad de llegar a la orilla y veo después de la orilla una perspectiva fantástica. Así que no lo hago como un afán de persuadirlo a ustedes de algo ilusorio, de un optimismo, como diría Voltaire, pavlosiano. No. Yo digo, hay circunstancias enormemente favorables que, si actuamos con racionalidad como país, las tendríamos a nuestro favor. Actuar con racionalidad implica sobre todo dejar de lado los disparates que hemos venido haciendo a lo largo de muchos años y que hemos llevado al paroxismo en los últimos 20. Los últimos 20 años han sido una acumulación de disparates llevados al paroxismo. Y eso, en todos los campos de nuestra vida, tiene que terminar. Y yo confío que este vuelco que ha habido en las elecciones, lo voy a decir con franqueza, ustedes saben que yo he estado en la vida pública expuesto a lo largo, digamos, de más de 40 años. Es la primera vez que yo siento que nuestra narrativa prevalece. Prevalece, pero de una manera muy abierta. Por ejemplo, es verdad que el Partido Republicano Unido es una fracción, digamos, 25% de la coalición en la Ciudad de Buenos Aires, por poco menos en el resto. Sin embargo, si ustedes siguen la narrativa pública, es la nuestra, y implica un cambio como nunca estuvo disponible. Nunca tuvimos esa prevalencia en el discurso social. Eso ha ocurrido por una serie de razones, pero yo siempre creí que, como nunca es mal que por bien no venga, la pandemia y esta locura de habernos puesto en una penitenciaría tanto tiempo ha generado un deseo de libertad en todos los órdenes que probablemente explique no nuestra habilidad retórica, sino este contexto que haya oído receptivo para las ideas de la libertad. Y yo celebro profundamente, me hubiera gustado que hubieran llegado 30 años atrás y las disfrutaba más, pero creo que tenemos una inmensa oportunidad. Bueno, muchas gracias. Abramos ahora la oportunidad de preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, te voy a pasar el micrófono para las preguntas, pero tengo una que querría hacerte y no es sencilla, pero es la preocupación más grande que yo tengo y que creo que compartimos unos cuantos, que es probable que esta gente efectivamente no haga las cosas bien, ¿no? Y que entonces terminemos en una crisis sumamente profunda, que puede ser económica, social y política, y que después vuelvan a perder las elecciones. En diciembre de 2023 haya un nuevo gobierno, incluso antes, no sé, que en la historia de la Argentina demuestra que muchas veces se anticipa la entrega al poder cuando se crean crisis grandes. Entonces la pregunta que yo tengo es, ¿cómo te imaginás al próximo gobierno? Posiblemente, obviamente, va a ser una gran coalición, se llamará Juntos por el Cambio o como fuere. ¿Cómo te imaginás que va a gobernar en los primeros 4 meses? Porque creo que ahí se va a jugar el destino de la Argentina. ¿Y quiénes crees que pueden componer te haciendo un poco de futurología, quiénes crees que pueden componer ese gobierno? Yo, digamos, en el evento más negativo, en que seguimos a los tumbos y que hay una crisis muy profunda durante un periodo que en los hechos eso lo que significa es que liquida el peronismo como expresión política. Una crisis de ese tipo no van a querer recordarlo ni para insultar. O sea, va a ser muy... Por eso a mí yo no creo esa hipótesis de que no van a actuar con cierta racionalidad, porque el costo de hacer eso es inmenso. Pero yo imagino al próximo gobierno con un programa de reformas muy, muy ambicioso, llevado adelante desde el primer día, con mucha tenacidad y con una idea de que las reformas no solo sean profundas, sino sostenibles. Yo creo que el debate hoy no es la reforma que hay que hacer, porque
muchas de ellas digamos, son de sentido común. El problema ahí es cuán sostenibles son. Mi sensación es que la experiencia que vamos a vivir en el evento más negativo va a ser casi inexorable. Reformas de la magnitud que tuvo Polonia, que tuvo Estonia, que tuvieron los países que salieron de la utopía sangrienta de la Europa Oriental. No veo otra posibilidad. En realidad me he pasado tiempo leyendo sobre qué se hizo en esos países, cómo se enfrentaron, porque ahí además había la dificultad de que mucha gente no estaba acostumbrada a los códigos de comercio, a la ley de quiebra, a los intercambios. Se hubo que inventar empresarios, hubo que inventar muchas cosas, pero de todas maneras no se me ocurre cómo puede ser una cosa diferente. Y yo he hablado con las personas que pueden estar en los lugares críticos y todos están convencidos de que no va a haber dos oportunidades, que el gobierno se juega en los primeros 4 o 6 meses y que en ese proceso, si están las mayorías parlamentarias y está el clima social y de expectativa, hay que actuar refundando el orden monetario, fiscal, regulatorio de las actividades del Estado y del ejercicio de las facultades regulatorias del Estado, y yo diría, con lo que creo que vamos a hacer va a depender de lo que hayamos preparado. Si el programa está preparado, se va a comprar en bloque, porque no va a haber otra alternativa. Yo admiro, Ricardo, tu capacidad de mantener buenos modales aún en momentos tan críticos. Yo quiero volver a los 2 años que faltan, a partir del 14 de noviembre, los 2 años siguientes. Yo también veo como vos la orilla, yo veo que ahí está la cosa, pero los que van a estar a cargo del gobierno del 14 de noviembre hasta el año 23 son una cantidad enorme de tiburones que están patrullando el espacio que queda entre el nadador y la costa. Yo creo que esos tiburones, pensá quiénes son, quiénes están, que no van a cambiar, que ella va a seguir y su séquito va a seguir. Y yo no veo que ninguno de ellos vaya a hacer nada de lo que vos decías, y yo comparto, que es lo que haría falta para que el nadador llegue. Son los tiburones que se van a comer al nadador. Yo creo que, no importa lo que yo crea, te pregunto a vos, sería absolutamente irreal y un exceso de pesimismo decir que en los 2 años que le quedan a este gobierno son incapaces de hacer ninguna otra cosa que no sea una crisis de hiperinflación, default y todo lo malo que ya estamos acostumbrados a verle que hacen. Es una posibilidad grande, yo no desconozco eso. Grande. Yo no desconozco eso. Eso los termina de destruir a un nivel inolvidable. Yo lo que digo es que, en general, muchos de ellos tienen tendencia a tratar de sobrevivir. Y en esa tendencia a tratar de sobrevivir, probablemente estén dispuestos a acomodar un proceso que les permita un escenario menos caótico, menos destructivo, porque la destrucción la pagan ellos esta vez. Esos tiburones en esa circunstancia tienen cazadores que los van matando, van cortando la viabilidad de la especie. Obviamente eso hay algunos actores que van a estar en una situación desesperante
esos tiburones. Vamos a ver por caso. Ella, vamos al primer caso. Ella tiene, si no hay un resultado que no puede haber a esta altura, que enfrentar procesos judiciales donde las pruebas son abrumadoras. O sea, acá el proceso no sabe cómo termina, salvo que la política haga que las pruebas no sirvan. O sea, ella va al gobierno para evitar que haya un juicio tradicional, para que haya cosas, que pasen cosas que la liberen a ella y a sus hijos del curso normal del proceso judicial. Ahora está el resto de esta formación política, digamos, los gobernadores, los intendentes, la dirigencia sindical, que no tiene esa vocación suicida que se requiere para hacer la hipótesis más negativa. Y me parece que van a estar listos para ver cómo llegan de la manera menos traumática posible. Ahora, puede ser que no prevalezca, que prevalezca este sector más brillante. No veo fácil que prevalezca el más delirante porque parte de la derrota electoral ahora es de ella. Ella, en 12 fueron derrotados Alberto, Cristina, Massa, Kicillof, Máximo. Ahora es ella, porque ella se hizo cargo del gobierno, en el gobierno nacional y en el gobierno provincial, los intervino a ambos. Me parece que el mecanismo, nos guste o no nos guste, la raza humana en nuestro país ha encontrado un chivo expiatorio y la veo con una pinta de chivo expiatorio formidable. Digo, para su propia formación, la culpa está acá y lo entregamos y me parece a mí que esa es una salida menos traumática que 2 años destruyéndose a un nivel que ahí la reforma va a ser muy fácil, porque no va a haber ninguna resistencia. No digo, yo no estoy haciendo un pronóstico, son hipótesis. Ambas hipótesis, la de que el nadador cruza un mar proceloso en tiburones, exitosamente reconozco que es muy optimista. Pero la idea de que los tiburones arriesgan su subsistencia, habiendo cientos de cazadores ahí, también me parece... Es decir, no encuentro un camino fácil de salvar la ropa para cualquiera de las dos hipótesis. El problema es lo del escorpión, ¿no? Cuando la rana María le preguntaba, ¿por qué me picaste? Tal mi naturaleza, ¿no? Yo voy a seguir tratándolo de usted, porque para mí siempre va a ser el profesor. Ricardo, una pregunta, y más allá del tema de la macroeconomía, donde puede ser que un escenario sea que no sean tan tontos como para llegar a una situación tan caótica y la controlen, ¿existen herramientas desde el Congreso para frenar otras cuestiones que tienen que ver con la micro? A mí me preocupa ver el tema de exportaciones de carne. Bueno, vimos los anuncios de ayer, más disparatado, que yo pensé que iban a anunciar algo más razonable, siguen hablando del maíz, el trigo y la carne como bienes, no sé ni cómo los calificaron, culturales creo. O con el gas, lo mismo, ¿no? Que son todos DNU. Yo lo que veo es un presidencialismo a full, y mi pregunta es, desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso, ¿hay herramientas para cambiar esas cosas que son en definitiva las que terminan frenando el desarrollo de los sectores? Sí, si ocurre el evento más favorable para la oposición, que es donde va a estar la verdadera disputa. La verdadera disputa no es la provincia de Buenos Aires, la verdadera disputa son los senadores que faltan para quitarle la mayoría. Y aunque parecía imposible, ahora está eso, está sobre la mesa. Y parte de anoche en una cena discutí con una de las personas que lidera la oposición, discutíamos cómo asignar parte de nuestro tiempo a ir a la batalla
batalla en esas jurisdicciones, porque si se les quita la mayoría del Senado y se les quita, bueno, diputados la pierden, ahí para aprobar los DNU se necesita que una de las dos cámaras lo apruebe. Si lo rechaza, va para atrás. Y vamos a estar en condiciones de producir ese tipo de eventos, en el supuesto también mío de que la victoria va a ser arrolladora. O sea, aunque usted no lo crea, en el cambio nos preparamos a ganar Formosa. O sea, estamos haciendo un esfuerzo tremendo en todos lados. Ayer estaba... Nosotros tenemos en mi partido un personaje casi heroico, que este gobierno lo ha metido preso por organizar las marchas para que se abran los comercios, bueno, en Tierra del Fuego. ¿Cómo será el prestigio que ha logrado presentar nuestro partido? Un partido chico, recién formado, en Tierra del Fuego, solo. Ha ido solo. Un personaje, bueno, lo que la oposición me pide es que a este personaje, que es muy llamativo en el entorno de Tierra del Fuego, imagínense que repudia el régimen de subsidio, o sea, imagínense el personaje. En Tierra del Fuego repudia la 19640, que es la ley que produce esos subsidios. Bueno, la argumentación de él es bastante razonable porque la repudia, pero digo, es un hombre de un coraje excepcional, de una retórica muy buena y una valentía personal notable. Uno de los temas que está en discusión es si ese personaje se tiene que bajar de la elección para que la victoria de la oposición sea más abrumadora de lo que ya es. Bueno, no es fácil a este hombre hacerlo. No, es una conversación compleja que tengo, de las más complejas de mi vida. La oposición va a ganar de cualquier manera, lo único es que es cierto que ganaría por un margen que sería abrumador, y obviamente esa publicidad la necesita la oposición. Pero digo, estamos hablando de ese tipo de cosas. Se están bajando las listas competitivas con la oposición para tratar de que la victoria sea abrumadora. Si todo eso ocurre, bueno, el Congreso va a ser un Congreso muy distinto al que conocimos. Locuras, excesos, conflictos va a haber muy grandes, eso es cierto. Bueno, ahí también van a tener, perdón, una interna, ¿no? Porque una de las sorpresas mías es la ley que fue ley, no de NEU, la ley de zona fría que me interesa es un disparate. De hecho, yo le decía al interventor del ente, ustedes están haciendo que una jubilada del Gran Buenos Aires le subsidie la casa de Mar del Plata, Mirta Legrand, como ya se lo subsidia Macri en Villa Langostura, porque es esa la lógica de la ley. Los del PRO, la mitad de los del PRO y los radicales votaron a favor de esa ley. O sea, ahí también hay... Bueno, una de las razones por las que voy ahí es para evitar esas cosas. Se imagina la pelea que vamos a tener, sí. La mano, cuando la mano empiece a hacer así. Ricardo, mi duda y mi pregunta es cuán cohesionada va a estar el bloque opositor, porque para ganar las elecciones en el 23 tiene que mantenerse la cohesión y ir unidos. Y creo que hubo varios éxitos radicales en las elecciones, en las internas, en el interior. No sé, es un prejuicio que a lo mejor están un poco más agrandados, o que capaz el riesgo es que se divida el bloque y vayan en el 23 los radicales solos y el PRO por otro lado, y tener la oposición unida sería repetir un desastre, porque la única manera de revertir esto es mantener ese bloque unido, cohesionado para ganar, y creo que tu rol en el Congreso va a ser fundamental para juntar esas puntas. Agrego a eso, va a tener un rol de docencia bastante importante, hay bastante ignorancia. A ver,
A lo largo de estos meses yo he tenido oportunidad de discutir con muchos de los actores y hay como un reconocimiento de los datos de la realidad, o sea, y muchos de los prejuicios han ido cayéndose. Es verdad que como les ha ido bien con esta retórica, esa retórica prevalece y a lo mejor es un fenómeno más de superficie que profundo. Yo digo, después de las elecciones hay gente que me dice te veo a la mañana, a la tarde, a la mediodía y a la noche, en televisión, en radio, lo que hago estás vos. Bueno, eso ocurrió porque, no ocurre porque sí, ocurre porque hay una interpretación que esa retórica es la que hay que usar para ser exitoso. Ahora eso puede ser un fenómeno de superficie, pues yo creo que es mucho más profundo de lo que nadie imagina. De todas maneras, si tuviéramos un desafío, yo le he sugerido a varios de los líderes que lo que tenemos que construir es un programa muy bien hecho, muy bien calibrado, no una cosa ahí de aspiraciones, sino un programa bien hecho que sea consistente y que sea robusto a situaciones adversas, y que ese programa tiene que estar fuera del debate de las candidaturas. O sea que aceptamos todo ese programa y después disputamos sobre quién es el que tiene el mayor atractivo sin poner en duda el programa, porque si hacemos eso perdemos la capacidad de actuar. En teoría eso hasta ahora ha sido aceptado como una regla de juego razonable. Veremos después del 14 de noviembre cuando la gente vea su perspectiva. ¿Quiénes van a ser candidatos? Van a ser candidatos los que le vayan muy bien en esta elección. O sea, hay personas en el interior que tienen calculado cuándo pueden ser candidatos. Historias de, por ejemplo, el correntino dice, yo gané 8-2, ¿no tendré algún atributo? Claro, nunca se lo había planteado, pero 8-2 es un resultado abrumador. Y si en Mendoza Cornejo gana en esa proporción, va a generar digamos, una pretensión. Es verdad que si Horacio tiene una victoria abrumadora en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad va a tener una ventaja inicial importante, creo yo que no son mucho malos candidatos. Patricia, Cornejo, Horacio, digamos, no va a haber, habrá alguno más que le vaya muy bien. El correntino, si vuelve a ganar 8-2, va a decir acá estoy. Y es simpático, porque llegó a ese resultado por gestión, entonces es una cosa interesante. Yo no veo que aparezca nada más que eso, o sea, está ahí, y va a haber disciplina. Está la otra hipótesis, que digamos, a ver, formulémosla de esta manera, que en realidad es la hipótesis de Javier Milei, que es la elección esta arrasa con el peronismo, no queda nada, se destruye, se pulveriza. Y entonces la coalición se divide en dos, porque la disputa va a ser entre el ala más duro, con esta explicación avícola, ¿no? Va a haber una coalición de los halcones, otra coalición de las palomas. Ahí yo quedo descartado, porque como yo pertenezco a la raza canina, esto es complicada, la línea bulldog está complicada, pero yo parto de la base de que eso no es cierto, o sea, que el kirchnerismo y las vertientes, peronismo en sí va a estar frente a nosotros en el 23 y la coalición va a tener que ir muy cohesionada a ese conflicto.
Supongo que el proceso parlamentario va a ser un aprendizaje, va a haber debate, va a haber discusiones, pero no en los trazos gruesos. O sea, no veo mucho escape en los trazos gruesos. Ricardo, usted habló sobre lo que están pensando en Tierra del Fuego, pero hay 2 o 3 provincias en las cuales se va a jugar el futuro de los senadores, y son La Pampa, Chubut, y no me acuerdo cuál es la otra. Corrientes, pero ahí no hay retorno. No, en Corrientes no hay retorno. En Santa Fe tampoco. Tampoco. ¿Entre Ríos? Entre Ríos tampoco. No hay No, senador. Frigerio hizo una muy buena elección. Pero me preocupa, digamos, lo que pueda pasar en La Pampa, Chubut, y no sé, parece que hay alguna otra que puede estar en peligro para la oposición, digamos, que queremos que se repita. ¿Cómo están viendo eso? Porque yo creo que el gobierno se va a jugar la vida ahí, porque los senadores son clave para los DNU, para cualquier otra cosa. Yo diría, yo creo que en Chubut había un pésimo gobierno, pero un gobierno catastrófico. La duda que hay ahí es si toda la fuerza que tenemos va a estar coaligada, se va a coaligar bien. Usted sabe que hubo una primaria muy dura ahí en Chubut, en la oposición, y yo no tengo un conocimiento cuidadoso de cómo está el ensamble de las distintas vertientes. Me parece que el esfuerzo, pero creo que revertir Chubut es muy difícil para ellos, por el pésimo gobierno que han hecho. Ese no es el caso de La Pampa. Yo diría que el lugar de batalla más grande va a ser La Pampa. Porque La Pampa alguna vez lo revirtieron. Y la verdad que vamos a invertir ellos y nosotros todo lo que podamos. Está en mi esquema de viaje, que no es... Yo soy candidato a una capital federal y tengo que ir a La Pampa, entre otras cosas, pues, para que los amigos míos hagan el esfuerzo que tienen que hacer. Yo creo que La Pampa es un lugar donde ellos están en condiciones de acercarse. Es el lugar más vulnerable, en mi opinión, que tenemos. Pero yo coincido que el verdadero objetivo hoy ha cambiado radicalmente. Es La Pampa y Chubut. Porque si ellos pierden senadores, es un mundo nuevo. Sí, quería preguntarle, Ricardo, el tema educación, principios y valores. Sí. Ahí. A ver, yo he estado diciendo en la campaña, Argentina tiene 3 reglas educativas que a mí me parecen razonables en sus leyes nacionales. Esto es la ley que establece que todos tienen que terminar la secundaria, la ley que establece que tiene que haber 720 horas de clase y más de 180 días de clase, y la ley que establece que debe haber escuela de doble jornada en los lugares vulnerables. Ninguna de las 3 se cumple. No hay ningún incentivo para que las jurisdicciones provinciales que administran el sistema educativo se acerquen a provisiones de esas leyes que son bastante sensatas. Yo no quiero extenderme sobre eso, pero a lo largo de la campaña estuvimos sugiriendo 2 líneas de trabajo adicionales. Una, como tiene Brasil y otros países, es una idea de Alieto Guadagni, no me voy a adjudicar, lo único que hice yo fue ponerla en la campaña, que es hagamos un examen al fin del secundario, como tienen, digamos, el bacalaureato, como tienen los otros países,
con la finalidad que eso nos dé la información de dónde estamos y también signifique un mecanismo de ingreso a colegios, universidades y genere un incentivo para que nuestros chicos los últimos años del colegio secundario, en lugar de estar planeando su viaje de fin de estudio, estén estudiando, digamos. Es un poco la idea que es la gran diferencia de nuestros secundarios con el resto de los países. La otra idea que hemos estado promoviendo es que la regulación tiene que ser que los chicos terminen la secundaria, que vayan a clase, no necesariamente ese servicio lo tiene que prestar una empresa estatal, o sea, la escuela es una empresa que presta un servicio. Si yo puedo financiarla y no es de carácter no estatal y me provee el mismo servicio gastando lo mismo, yo debería poder abrir un espacio de que esto se adquiera una magnitud suficientemente grande como para transformar el sistema educativo en el sentido de poder ofrecer las prestaciones de más calidad, de más eficacia, de más certidumbre. Antes de la pandemia habíamos perdido en los 10 años anteriores 2 años de clase. Es decir, si uno iba para atrás, las ausencias, las faltas, perdimos 2 años de clase. Creo yo, hay también un esfuerzo grande en este momento de varias fundaciones para 2 tareas que son importantes. Una es cómo repensar toda la currícula. Nosotros tenemos una currícula muy atrasada, muy fuera de época, y ahí hay un esfuerzo bastante grande que se ha hecho en fundaciones privadas. Está disponible eso. Yo conozco dos experiencias muy importantes. Una de la Fundación Multiborda, tienen armado prácticamente la transformación de toda la currícula con un paquete completo, y eso, digamos, han invertido en conseguir ese material. Es largo de explicar, pero han acumulado versiones del resto del mundo. Y hay empresarios informáticos, de estos unicornios que se han dedicado una parte a la educación y tienen un programa generalizado de enseñanza muy modernizado respecto a la currícula que estamos usando. Esta es una parte. Después está la parte valorativa. Los manuales que se enseñan tienen una historia, yo diría, estoy buscando el término, una historia que no es la verdad. Y se le enseña a los chicos todo el tiempo una ideología de odio y una interpretación de lo que ocurrió en la Argentina que no se ajusta a la realidad. Y eso también hay que cambiarlo, porque si nosotros ideologizamos a los chicos con manuales que son disparatados sobre la historia y sobre lo que pasó en el mundo, es difícil que sean sensatos a la hora de actuar. Eso también debería formar parte de la reforma. Yo diría que uno de los grandes déficits del gobierno anterior fue que no abordó ese tema profundo que es toda esa formación, yo no diría de una memoria hemipléjica, sino una formación que le induce a los chicos a valorar el colectivismo, al retorno a la tribu. Y eso me parece que va en contra de las ideas que permiten que las sociedades sean prósperas. Eso es los 2 problemas que yo veo que son de más complejidad, sobre todo este último, pero yo no acepto estar en esos manuales como un monstruo zoológico. Como yo figuro como un monstruo zoológico, voy a hacer un esfuerzo de limpiar eso si estamos fuerza.
Pero ese es un problema que tenemos, porque se los ha adoctrinado a los chicos en una explicación de la historia, de lo que acá ha ocurrido, que primero no es cierta, pero además en segundo lugar motiva a una visión que es muy equivocada. Por eso quieren ser todos empleados estatales, porque creen que eso es razonable, es decir, entonces se les ha metido en la cabeza valores que son equivocados, además de las descalificaciones personales que tenemos algunos de nosotros en esos manuales. Ustedes se pueden imaginar, no estoy dispuesto a que sigan. Hoy tenemos tiempo para una última pregunta. Si quieren hacer las dos juntas, ¿a quién traías? Me refería a ti, pero pueden hacer las dos. Si quieren hacer las dos juntas y le damos el micrófono también a Luciano. Bueno, magnífico. Primero, felicitaciones y luego muchas gracias por el esfuerzo que sé que es extraordinario. Hay una chance de que cambie totalmente el panorama financiero internacional con la suba de tasa de interés en Estados Unidos. Esta abundancia de liquidez puede transformarse en todo lo contrario en los próximos años. Hay un plan B para que no tengamos que depender tanto de los commodities. Mi pregunta va apuntada un poco al futuro. Supongamos que la oposición llegue al poder, cumple su mandato de 4 años, incluye una serie de reformas necesarias, como hemos hablado hasta ahora. ¿Cómo nos aseguramos de que la oposición, es decir, el peronismo en ese caso, si llegara nuevamente al poder, no incurriera nuevamente en el populismo que lo caracteriza? ¿Qué mecanismos habría que pensar para que de alguna manera el sistema quede estabilizado y no revierta nuevamente en las malas costumbres que hemos vivido hasta ahora? Tenemos para 2 horas más. No, a ver, vamos a la cuestión de la crisis. O de la reversión del contexto internacional. Yo creo que si ocurre va a ser no dramático, no veo un episodio dramático, sí veo circunstancias a veces de mucha tensión. Por ejemplo, el gas en Europa cuesta $30 el millón de BTU, es una cosa que no ocurría hace mucho tiempo. En el hub, ¿cómo se llama? El de Estados Unidos pasó a $6. Sí. Son novedades. Yo lo que creo que va a ocurrir, a la luz de eso, una explosión de la producción que cayó mucho después de los episodios negativos del pasado. Y creo que lo de la tasa de interés, probablemente dejemos de tener una política tan permisiva en lo monetario, pero yo no veo tasas reales muy altas en los próximos años. Si veo algo es más inflación, no veo... O sea, me parece que esa inmensa cantidad de dinero que se metió solo se va a absorber con un poco más de inflación, como ocurrió en la segunda posguerra. Yo creo que es el caso que hay que mirar. ¿Cómo hacer que las reformas sean sostenibles? Eso, la verdad, no tengo esa tecnología. Yo lo que espero es que queden fragmentados, que se hagan reformas institucionales de muy difícil reversión, por ejemplo, en Banco Central, en las reglas de administración financiera, en los mecanismos de transferencia de recursos, es decir, que haya reformas en los entes regulatorios, en los mecanismos para declarar emergencias que hagan difícil revertir a la situación populista previa. Pero creo que va a haber un seguro todavía más grande, que es que después de haber vivido la pesadilla que vamos a vivir si los tiburones, como diría Osvaldo Stenone, prevalecen, la pesadilla que vamos a vivir va a hacer que nunca nadie más quiera volver a esa pesadilla, que en parte es el fenómeno que yo observo en Europa Oriental.
En Europa Oriental nadie sueña con volver al régimen comunista. Va, solo una fracción en Berlín, que ustedes no sé si han seguido los episodios, estatiza departamentos y congela alquileres. Es una fracción en una ciudad muy exitosa que ha llegado mucha gente a vivir, y mucha de esa gente que ha llegado a vivir forma parte de una coalición que no tiene nada que ver con el resto de Alemania y toma medidas disparatadas que me parece que el nuevo gobierno va a terminar rápidamente, porque nadie sabe cómo Berlín va a pagar todas las estatizaciones que está pensando ese gobierno delirante. Pero mi presunción de que las reformas sean estables es el éxito que van a tener, la pesadilla previa que vivimos, reformas que por su envergadura no sea fácil desarmar. Es verdad que las que se desarmaron la vez pasada no eran fáciles. O sea, haber desarmado el régimen de pensiones, haber confiscado esos ahorros. Ustedes no sé si vieron el debate que tuve con de Mendiguren, la obsesión que él tenía para que no se reconocieran que nos habían robado todos los ahorros. Como en mi caso me hicieron un robo fenomenal, mi furia era incontrolada. Los buenos modales. Los buenos modales tienen una lógica en el debate. Yo creo que mantener los buenos modales permite una discusión más ordenada. Creo yo que esas reformas, haberlas revertido, fue realmente increíble, pero tengo la expectativa que en este caso va a ser mucho más difícil, y creo que la pesadilla previa va a estar muy fresca. Se necesitaron muchos años de mucha adversidad al fin de la convertibilidad para que las reglas pudieran ser cambiadas. Fueron muchos años de mucha adversidad. Ustedes recuerden que tuvimos la crisis del Asia, la crisis rusa, la crisis brasileña, o sea, tuvimos un shock externo muy duro, muy prolongado durante mucho tiempo, y eso probablemente melló las energías, y algunos desvíos que había habido a lo largo del proceso de estabilización en términos de menor fortaleza fiscal que la necesaria, menor apertura que la necesaria, menor flexibilidad que la necesaria, pero yo espero que eso no ocurra. No se me ocurre ninguna garantía institucional para evitarlo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hay una que propone Juan Bautista Alberdi, ¿no?, que son los tratados internacionales. Alberdi decía: los argentinos nos vamos a volver a destruir lo que hacemos, la Constitución no la vamos a cumplir, la forma de datarnos son tratados con las principales potencias, con el Tratado de Libre Comercio o tal vez un tratado monetario internacional. Pero hemos cumplido con el tiempo, así es que muchas gracias, Ricardo, nuevamente. Un placer tenerte.